Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar y darle un buen seguimiento a este su espacio en Claro y Sin Rodeos. Y así vamos a hablar con Rafael Moreno Valle, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos del Partido Acción Nacional a nivel federal. Así es, con mucho gusto, Diana, y agradeciendo este espacio y esta oportunidad de platicar. Es un gusto, sobre todo porque pues ya los tiempos políticos se están acercando, ¿no nos estamos adelantando un poco? No, quiero decirte que ya en septiembre inicia el proceso electoral y que tenemos hasta noviembre a más tardar para registrar coaliciones. Como tú sabes, Diana, y se ha anunciado públicamente, el Partido Acción Nacional tomó la determinación en su comisión permanente, de la cual formamos parte Ricardo Anaya, Margarita Zavala y un servidor, de buscar la construcción de un frente amplio democrático. De la misma manera el PRD y Movimiento Encabezado Ciudadano. por usted, porque usted fue el primero que lo promovió. Sin duda, pero yo creo que esa es la última parte que debemos definir. Primero, concluir que solo el PAN no va a poder lograr el cambio que México necesita. No le alcanza. No solo no le alcanza, yo creo que el sistema político mexicano ya está agotado, que desgraciadamente, si tú observas, los últimos dos presidentes de la República ganaron con menos del 38% de la votación. Eso no genera una base de soporte suficiente. A mí me tocó como senador en 2006 estar haciendo la de linebacker de fútbol americano para tratar de contener las hordas que buscaban impedir que Calderón tomara protesta. Y en este sentido necesitas mayorías estables en el Congreso y requieres gobernabilidad. Desde 1997, ningún presidente de la República ha tenido una mayoría en la Cámara con los diputados de su partido. Y esto genera, por ejemplo, que no se pueda nombrar un fiscal anticorrupción, a pesar de que es uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, que no podamos sacar adelante la ley de mando único, que no podamos sacar adelante la ley de seguridad interior, a pesar de que la inseguridad va creciendo en todo el territorio nacional. Por las barreras de los colores. Exactamente, por eso el planteamiento que hacemos es este Frente Amplio Democrático y también convencidos de que el sistema político mexicano está agotado, que no se requiere un cambio del partido en el gobierno, se requiere un cambio de régimen. Y en este contexto, Diana, quiero decirte que nos hubiera encantado que se hubiera aprobado la segunda vuelta electoral en México. Eso nos hubiera permitido que cada quien corriera con su partido y en una segunda etapa conformáramos un gobierno de coalición, como lo hizo Macron en Francia, que en la primera vuelta ganó con 24% y en la segunda logró el 65% de la votación. Sin embargo, lamentablemente no se aprobó esta reforma que el PAN desde hace muchos años ha venido impulsando y por consecuencia estaremos obligados a hacer lo que llamaría yo una segunda vuelta adelantada. Pero ¿no sería un poquito más de derroche de dinero con todos los procesos electorales y de por sí cada estado tiene diferentes tiempos, cada estado tiene diferente presupuesto y hacer una segunda vuelta no sería un derroche? Bueno, al final de cuentas ya no se hizo. Bueno, ya no se hizo, por supuesto. Ahora, se están homologando ya por una reforma constitucional las elecciones locales con las federales. Por ejemplo, cuando fui gobernador de Puebla, impulsé una reforma constitucional que fue aprobada y ahora en el 2018 se va a renovar todo, desde presidente de la República, gobernador, senadores, diputados federales, locales y alcaldes, y así, en vez de que haya 4 elecciones cada 6 años, va a haber 2 elecciones cada 6 años y se genera un gran ahorro. Pero lo más caro que puede tener un país, más allá del costo de una elección, es la ingobernabilidad y la falta de mayorías estables en el Congreso. Eso nos afecta a todos diariamente y lo estás observando. Sí, desgraciadamente, a pesar de que nos digan que la macroeconomía va muy bien, pues la economía familiar está por los suelos porque suben los precios de los productos y no suben los salarios. Vemos que el crecimiento económico es insuficiente porque hay muchos jóvenes que aún teniendo una carrera universitaria no encuentran trabajo o tienen que trabajar en algo que nada se parece a lo que estudiaron. Vemos cómo la incidencia delictiva ha venido creciendo y aquí en Tijuana, donde ya vivieron en el pasado situaciones críticas, vemos también que desgraciadamente está aumentando la inseguridad. Ya está rebasando los tiempos críticos que teníamos en el 2008, en el 2009, lamentablemente, por diferentes factores, ¿no? Así es. Usted conoce Tijuana, ¿qué frase sería más correcta decir para Rafael Moreno Valle? ¿La inseguridad está desbordada
o la seguridad está por los suelos? Pues yo lo que te diría es que la inseguridad genera incertidumbre. El ciudadano tiene derecho a caminar tranquilamente por la calle sin temor a ser asaltado, a ser secuestrado. Y desgraciadamente lo que te diría es que hoy la seguridad es un pendiente para nuestro país, porque no es un problema de Tijuana, no es un problema de Baja California, es un problema a nivel nacional. Pero además, la seguridad es un elemento indispensable para generar empleos y para atraer turistas. Es decir, debemos entender que hoy una empresa puede invertir por igual en Brasil, en China, en la India, y si decide hacerlo en México, lo puede hacer en cualquier estado de la República. Desde un punto de vista de destinos turísticos, puede ir a cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, si no garantizas la seguridad de los ciudadanos, pues no van a llegar las inversiones, no van a llegar los turistas, no se van a generar los empleos. ¿Qué me preocupa? Hemos visto situaciones de inseguridad en Cancún, que no se habían visto antes, en Los Cabos, hemos visto en Mazatlán, en Playa del Carmen, en La Paz, y esto, por supuesto, nos va a impactar si no tomamos cartas en el asunto. Ahí tienes el ejemplo de Acapulco. Acapulco era en los años 60 y 70 un destino del jet set internacional, era como Saint-Tropez, un lugar donde iban los artistas, los grandes empresarios a pasar sus vacaciones. La gente conocía antes Acapulco que México. Si tú ibas a Acapulco, encontrabas uno de los aeropuertos con mayor conectividad. Podías volar de Acapulco prácticamente a cualquier lugar de Estados Unidos, podías volar en vuelo directo de Acapulco a Canadá, y sin embargo, el turismo se fue achicando en Acapulco, particularmente el turismo internacional, por los problemas de inseguridad. Creo que debemos tomar ejemplos de lo que no queremos para no cometer los mismos errores. Y desde el punto de vista de la inversión manufacturera, de la inversión en servicios, si no tenemos seguridad, no va a llegar. Y yo creo que Tijuana debemos entender que es no solamente una ciudad fronteriza, sino la ciudad fronteriza más visitada. Yo recuerdo... Del mundo. Del mundo. Y quiero decirte que yo recuerdo cuando hace muchísimos años venía yo a Tijuana, íbamos a San Diego y los jóvenes de San Diego era el puente, se venían nada más. Aquí a Tijuana. O sea, cuando veníamos, mis padres de pronto de vacaciones en San Diego y nos llevaban de adolescentes, y nosotros cruzábamos a Tijuana junto, había cola, claro, o sea, la cola era al revés, en la noche, la cola era para venir a México. Ojalá que hay que retomar todo esto, porque la mejor prueba fue toda la inversión que usted logró ahí, precisamente donde fue gobernador, en Puebla. Así es. Fue una transformación tremenda, pero lo que pasa ahora, creo, y más en toda la gente que sí está interesada por la política, es que ya no le creemos al que mencione la palabra cambio. ¿Por qué creer en Rafael Moreno Valle con la fuerza del cambio, que es donde ahí empieza su libro o su promoción de su forma de hacer política y su proyecto y visión de país? Mira, Diana, yo lo que te diría es que la gente efectivamente ha dejado de creer en la política, en los políticos y en los partidos. ¿Cómo podemos lograr que vuelvan a creer? Con hechos, no con palabras. Y ahí están los hechos en Puebla, ahí están los indicadores, ahí puedes ver cómo logramos, según Coneval, porque lo que yo te pueda decir no tiene peso, pero cuando hay indicadores de organismos autónomos, independientes y creíbles que avalan tu gestión, es muy importante. Según Coneval, en los 7 indicadores que miden la pobreza, en todos mejoró Puebla y en 4 fue el primer lugar a nivel nacional. Según las Naciones Unidas, Puebla es el estado que más avanzó durante mi gestión en el índice de desarrollo humano. Según datos del Seguro Social, se crearon más empleos en los 6 años de mi gobierno que en los 13 años anteriores. Se logró atraer la mayor inversión extranjera directa en la historia, según la Secretaría de Economía Federal, y de manera muy importante se llevó Audi, que es la primera fábrica de vehículos de lujo que se instala en el país, porque no solo se trata de crear empleos, sino empleos bien pagados, que son los que demandan los ciudadanos. Desde el punto de vista de transparencia, quiero decirte que según el Instituto Mexicano de la Competitividad, Puebla fue, los últimos 3 años de mi gobierno, el estado con mayor transparencia presupuestal del país. Y logramos reducir la deuda en 743 millones de pesos con respecto al gobierno
anterior, es decir, una inversión sin precedente en infraestructura, sin pedir un peso prestado. Logramos hacer una inversión nada más en salud de 10,250 millones de pesos entre infraestructura y equipamiento. Éramos el lugar 29 en afiliación al Seguro Popular. Logramos en el primer año de mi gobierno la cobertura universal de salud. Teníamos, según los datos oficiales, 54% de abasto de medicamentos. Entregué el gobierno con 97% de abasto de medicamentos en clínicas y hospitales de gobierno. A mí me queda muy claro, y perdóname que lo interrumpa, porque la gente sí quiere que contestemos de manera clara, de manera práctica, y para que nos convenza un poquito mejor de que puede llegar a ser la mejor opción. Uno, porque todos los seres humanos, y más los que se dedican a la política como ustedes, tienen fortalezas y debilidades. Así es. Usted tiene una fortaleza muy grande a comparación de sus otros dos, entre comillas, contrincantes, porque apenas vamos en la interna, ¿no? Ricardo Anaya y Margarita Zavala, que también ellos ya tienen mucho tiempo de campaña, que no estén criticando, ¿no?, por la promoción del libro ni con esta consulta. Pero usted ha ganado elecciones, ha sido diputado federal, ha sido diputado local y ha sido senador, y más aún, pues como gobernador de Puebla ya le llega ventaja, pero también está el pero. Ricardo Anaya es el dirigente nacional. Cambia los estatutos para que hasta el último día antes del registro él pueda estar como presidente y como dirigente nacional. Es una gran plataforma para hacer campaña. Margarita Zavala, pues su nombre es posicionado desde el sexenio de su esposo. ¿A qué le apuesta Rafael Moreno Valle? ¿A que se desgasten los otros y así llega? No, yo lo ¿A que que caballo que alcanza gana? Yo lo que te diría, Diana, es que apuesto a poder competir y ganar como siempre he competido y ganado. Es decir, más allá del PAN, yo creo que si queremos un cambio en México, porque para mí ocupar un espacio de responsabilidad sin poder realmente dejar un legado sería algo en lo cual no tengo interés. Es decir, para mí el simplemente decir fui presidente, si no pude lograr un cambio en mi país, es algo que no estaría en mi agenda, porque yo solamente participo en proyectos en donde estoy convencido de que vamos a hacer la diferencia. Así lo hice en el gobierno de Puebla. Yo antes de entrar a la política estaba en el sector privado, llegué a ser vicepresidente para América Latina desde Nueva York de uno de los bancos más grandes del mundo, Dresner Kleinwort Benson. Es decir, yo no llegué a la política por puestos, sino como la actividad humana en la cual más puedes incidir en tu entorno, para bien o para mal. Yo creo que para lograr el cambio que México necesita se requiere, como te decía, un nuevo régimen político. El actual está agotado. Para ello necesitas un frente amplio democrático. De coaliciones y ¿con quién se van a aliar? Bueno, ya está el PRD y Movimiento Ciudadano en las pláticas, ya autorizaron en sus órganos internos el que podamos construir este proyecto. Hemos hablado también con Nueva Alianza, hemos hablado con Encuentro Social, todavía no dan el paso para iniciar los diálogos, donde tenemos que primero construir un proyecto común. Una vez teniendo esa agenda de coincidencias, ese programa para lograr el cambio en México, entonces vendría la coalición. Y me parece que somos un frente amplio democrático, pues no puede haber ni imposiciones, ni exclusiones, ni vetos. Me parecería que si tú de pronto exiges que el candidato sea emanado del PAN, pues en automático los que son del PRD, de Movimiento Ciudadano, o muchos mexicanos que quisieran ver mayor pluralidad, en automático van a dar un paso atrás. Yo creo que debes llevar a cabo un proceso abierto, democrático, en donde esencialmente cualquiera pueda participar, ya sea un militante de los partidos del frente o un ciudadano sin partido que tenga aspiraciones políticas legítimas, y que en una primaria abierta donde participen todos los ciudadanos salga el candidato o candidata. Yo lo que pido no es que me pongan, yo lo que pido es que me dejen competir en un entorno abierto, y estoy convencido de poder ganar en este sentido con gran legitimidad, porque mi abuelo, en paz descanse, que también fue gobernador de Puebla, fue secretario de Salud del gobierno federal, decía que el que no puede lo menos, no puede lo más.
esencialmente decía, bueno, pues si no puedes ganar la presidencia municipal, pues no vas a ganar la gubernatura. Si no puedes ganar la gubernatura, pues no puedes ganar la presidencia. Si no puedes ganar una elección interna abierta a ciudadanos, pues no vas a poder ganar la elección constitucional. Claro. ¿Qué porcentaje en claro tiene de Rafael ser el candidato de Acción Nacional? Bueno, yo creo que sería de mi parte hasta irresponsable hacer una predicción, porque además no sabemos quiénes participarían. Es decir, si participan ciudadanos reconocidos, si participan militantes del PRD, habría que ver quiénes compiten. Yo lo que te puedo decir, Diana, es que estaría listo para competir con quien sea, que tenga una estructura en todo el territorio nacional, que comparte el proyecto de cambio de México, y que yo confío en que pudiéramos salir avantes de cualquier proceso, independientemente de quién se inscriba. Sin embargo, obviamente nunca puedes minimizar a tus adversarios en ninguna competencia, y en este sentido pues estaríamos buscando acercarnos con la sociedad, tratar de sumar y multiplicar los apoyos y el respaldo, pero convencidos de que tenemos las herramientas, porque no solamente se trata, insisto, de ocupar un cargo, sino de poder hacer la diferencia. Yo tengo experiencia probada en el sector público, experiencia en el sector privado, preparación académica, que para mí es bien importante. Sí. Yo tuve la oportunidad de estudiar fuera del país, estudié economía y ciencias políticas en Pensilvania, en la Lycoming College, fui el mejor promedio de la carrera en ciencias políticas, obtuve el reconocimiento del periódico Wall Street Journal en economía, estudié un doctorado en Derecho en la Universidad de Boston, pasé el examen de la barra de Nueva York en la primera oportunidad, obtuve un posgrado en Administración de Empresas en Harvard y después entré a trabajar, como te decía, en la banca internacional en Nueva York, en Dresner Clanward Benson. Entonces, toda esta experiencia me parece que es muy importante, y sobre todo cuando, y tú lo entiendes muy bien, Diana, viviendo en un estado fronterizo, cuando uno de los grandes retos será construir una buena relación con los Estados Unidos. 80% de las exportaciones mexicanas van a los Estados Unidos, y en ese sentido hemos observado la situación tan complicada para negociar con Donald Trump, particularmente porque durante su campaña él se encargó en los estados que son conocidos como swing states, estados como Pensilvania, Michigan, estados como Ohio, en donde antes había gran fuerza manufacturera, donde muchas fábricas cerraron o redujeron su tamaño. Él se encargó de decir que era por culpa de México y del Tratado de Libre Comercio. Se le olvidó mencionar, Diana, la automatización, el que con los robots, con las nuevas tecnologías, cada vez se requiere menos personal para hacer el mismo número de computadoras o de coches o de televisiones. Y yo lo he visto en Puebla. Si tú comparas la Volkswagen, el principal empleador del Estado, cuántos trabajadores requería en 1967, que empezó operaciones para hacer un coche, contra los que requiere ahora, pues obviamente hoy necesita mucho menos. Pero eso se le olvidó comentarlo al señor Trump. Pero al final de cuentas el presidente de Estados Unidos, yo creo que siempre se ha caracterizado por decir, puede decir patadas de ahogado, y ya no importa si le dan seguimiento en la Cámara o si no. Él ya lo dijo y sus puntos de popularidad no están bajando. Exactamente. ¿No? Creo que hay que entender esa dinámica, pero también conocer el sistema americano. Como tú bien lo comentas, el sistema de Estados Unidos, a diferencia del de México, que surgió como un sistema presidencialista que concentraba todo el poder, y que el legislativo y el judicial, para efectos prácticos, estaban subordinados al Ejecutivo, y que gradualmente ha empezado a haber pesos y contrapesos que en muchas ocasiones no son eficientes, como lo que comentábamos del fiscal anticorrupción. En Estados Unidos, desde su origen, desde los fundadores de ese país, se diseñó un esquema de pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Incluso, ya lo comentabas, Trump propuso en campaña echar atrás el sistema de salud implementado por Obama, y el Congreso no lo autorizó. Trump ha planteado órdenes ejecutivas para evitar la entrada a Estados Unidos de personas que vienen de determinados países, y el Poder Judicial lo echó para atrás.
dijo que eran ilegales órdenes ejecutivas. Entonces, hay que conocer el sistema para poder negociar. Yo, ¿qué es lo que plantearía en la negociación con Estados Unidos en la parte comercial? Primero, que el déficit comercial real de Estados Unidos no es con México, es con China, 386,000 millones de dólares. ¿Cuál es la realidad? Y tú lo entiendes muy bien. No han atacado a los chinos porque son los principales tenedores de bonos americanos, de deuda del gobierno americano. Si los atacaran como han ofendido a México, pues los chinos podrían simplemente vender al mismo tiempo todo ese papel y por la ley de la oferta y la demanda se desplomaría el precio del mismo, afectando la economía americana. Pero el problema de balanza comercial de Estados Unidos es China, y México también tiene un déficit comercial con China. ¿Yo qué propondría? Vamos sustituyendo importaciones chinas, que entre México y Estados Unidos, con las sinergias que se puedan generar entre las empresas de ambos países, que podamos sustituir importaciones chinas. Si tú entras en esa dinámica, Diana, podemos atraer inversiones y generar empleos de los dos lados de la frontera. Creo que por ahí deben venir los argumentos del gobierno mexicano, particularmente entendiendo que Trump no es político, sino es empresario. Claro. Y debemos también, desde mi punto de vista, articular a nuestros aliados potenciales en torno a este tipo de acuerdos. Es decir, todos los productores americanos que exportan sus productos a México. Por ejemplo, en Puebla, los avicultores compran su grano de los productores americanos. Pues habría que decirles claramente a esos productores americanos, más les vale que continúe el tratado y que sea en buenos términos, porque si no ustedes van a perder. Todas las empresas y fondos de pensiones americanos que tienen inversiones en México. Sí, pero parece que México se humilla, ¿no? O sea, de repente nos pueden amedrentar cuando pudiéramos tomar nosotros el papel de la importancia y trascendencia económica que tenemos para Estados Unidos. Exactamente. En todo el transcurso de la entrevista, y aquí yo creo me tienen que avisar cuando ya esté a tiempo, porque yo puedo 3 minutos, Madre Santa, porque podemos extendernos, pero bueno, en todo el transcurso de la entrevista, Moreno Valle, yo lo veo conciliador en su postura, en su manera de hablar, nunca es autoritario, así en un despacho, en una oficina. ¿Cómo se caracteriza Moreno Valle? Yo diría que soy un hombre de resultados. Pero que se enoja. Bueno, a mí lo que me puede molestar es la ineficiencia, la corrupción, la ineptitud, porque para mí un servidor público debe estar comprometido con la sociedad y debe entregar resultados. Yo, por supuesto, soy alguien que busca encontrar las mejores soluciones. No soy de los que piensa que sabe todo, al contrario, a mí me parece que en la medida en que tengas gente capaz en tu equipo, profesional, especialista en las áreas, vas a tener mejores resultados. A mí no me intimida el que alguien de mis colaboradores sepa más que yo. Pues, mal haría en tener colaboradores que sepan menos, al contrario, yo quiero en cada área gente que sea todavía mejor, porque para mí el principio de trabajar en equipo es que las debilidades de unos sean suplidas por las fortalezas de otros. En ese contexto yo pude tener en mi equipo, por ejemplo, a Diodoro Carrasco, que había sido secretario de Gobernación del país, gobernador de Oaxaca, y fue mi secretario general de gobierno. A mí no me preocupaba tener a alguien... Pero porque reunió los mejores perfiles. Exactamente, es a lo que voy. Calificado. Necesitas expertos en cada área. Diodoro tiene más experiencia que yo en esos temas, pero al final del día su buen desempeño incidió en el mío. Me llevé a Alejandro Torres Palmer, que había sido subsecretario de la Función Pública, obviamente con gran capacidad de reconocimiento, y él fue mi contralor. Me llevé como secretario de Seguridad Pública a Jesús Rodríguez Almeida, que ya había sido jefe de la policía o director secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y procurador de la Ciudad de México, porque con el nuevo sistema penal acusatorio yo quería alguien que fuera abogado, que entendiera la parte de procuración de justicia y también la parte de seguridad. Entonces, te doy esos ejemplos de cómo busqué siempre integrar gente especialista en sus temas, porque hay ocasiones que siento que algunas personas en posiciones de liderazgo
se sienten incómodas o preocupadas de que la gente de su equipo sepa más que ellos. Yo no, yo al contrario, siempre busco que los especialistas sean los que más saben de sus temas, claro. y el papel que juega un gobernador, que debe jugar un presidente municipal, es el articulador de los esfuerzos, el que escucha a todos y toma las mejores decisiones. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos acabó. ¿Algo que quiera agregar? rafatescucha.mx. También hay que promoverlo porque viene usted a escuchar a los ciudadanos, a hacer una consulta. Así es, Diana. No en campaña, no venimos a escucharlo solamente. Venimos a este foro ciudadano, pero también pues a mucha gente que hoy nos vea y que no puede asistir al foro. La plataforma digital pues nos permite interactuar, nos permite opinar, no solo dar nuestras propuestas, sino también opinar sobre las que otros han dado, como bien comenta Diana, www.rafatescucha.mx. Esperamos que participen, queremos oír su voz y queremos abanderar sus causas. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por brindarnos este tiempo y gracias a usted por su atención. Esto fue En Claro y Sin Rodeos.